Bienvenidas, bienvenidos En Sintonía con tu Presencia. Gracias por estar aquí. Yo soy Roxana Río y hoy tenemos una gran invitada. Ella es Paz Verónica Oces. Ya la conocen aquí. Ha hecho un par de programas sobre los mensajes de Sirius. Sin duda estamos siendo asistidos y hay muchos canales en todo el planeta que nos están dando mensajes. Bueno, Paz está aquí hoy en directo para atender a sus preguntas, así que pongan la palabra pregunta en mayúscula y vamos a escuchar primero los mensajes que ella nos tiene de su guía de Sirius. Vamos a recibir a Paz, que está en Chile. Bienvenida, Paz. Gracias por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias a tu audiencia y gracias por estar en tu canal, que para mí me transmite mucha armonía y me siento muy en casa cuando estoy acá, así que es un agrado acompañarlos y espero, al igual que todos tus invitados, ser un aporte más para toda tu audiencia. Muchas gracias, Paz. Como yo sé que tú tienes mucho que compartirnos y hay una cierta urgencia en dar estos mensajes, te voy a dejar a que tú hagas, compartas abiertamente y sobre eso vamos haciendo las preguntas adelante, ¿te parece? Ya, muchas gracias. Y Ah, quería también, antes que se me olvide, porque es súper importante, agradecerte por las oraciones que estás haciendo la semana. El otro día entré y la energía que se percibe ahí, la frecuencia y la vibración es maravillosa, maravillosa. Gracias, gracias por darte ese tiempo de hacer esas oraciones porque es lo que más necesitamos en estos momentos. Eso gracias. quería compartir. Bueno, pues ustedes me Bueno, inspiran. así es, nosotros aprendemos mucho haciendo esto de las personas, de sus preguntas, de sus inquietudes. Yo había hecho acá una pequeña introducción y como para no perderme tanto, porque es mucha la información y se puede tomar desde muchos ámbitos, voy a leerla y después voy a ir entrando en reflexión respecto de ella y voy a ir haciendo una pequeña síntesis de los primeros mensajes que me pasaron. Y todo eso es una constatación fehaciente, palmaria, de que todo ha ido ocurriendo. Entonces voy acá a leer un poquito esta introducción y ahí voy comenzando. Bueno, como la gran mayoría de tu audiencia ya debes saberlo, ya sea por las entrevistas que han visto acá en este canal de los muchos mensajeros que hay actualmente, con diferentes energías, con diferentes formas de transmitir sus mensajes, como también por los propios procesos personales que cada uno de nosotros va viviendo en todos los aspectos de nuestro ser, no solo a través de nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestro entorno familiar, como también de lo que estamos viendo que está ocurriendo en el planeta en este momento, en los elementos de la naturaleza, en lo que se produce en el clima, en todas nuestras estructuras sociales, en el sistema político, en el sistema económico, judicial, en las empresas, todo lo que pasa en el planeta actualmente parece de alguna forma estar inmerso en un pequeño caos. Nuestra realidad está cambiando día a día en una forma cada día más veloz. Entonces, nosotros hemos podido constatar más estos cambios que vienen existiendo a partir prácticamente del 2020. Quienes ya trabajamos en esto y estamos en el sistema holístico de terapias y con un trabajo personal, tal vez lo venimos percibiendo desde mucho antes. En mi caso, desde el 2008, otros que desde 2010, 2012 también hubo un gran cambio, 2017, pero fue palmariamente evidente para todo el mundo a partir del 2020. Yo creo que hay muchos en ese proceso de introspección que tuvimos, comenzamos a ver cómo estaba nuestra vida primero, nuestro pequeño entorno y todo lo que estaba ocurriendo en el planeta. Nos dimos tiempo también para estudiar y aprender y eso ya fue una pequeña apertura de conciencia. Entonces ahí fuimos avanzando en ese proceso. Y quería comentar acá que
a través de la historia nosotros hemos tenido muchos avatares, muchos guías, muchos maestros, y no me estoy refiriendo solamente a la historia que todos conocemos, que vamos a decir así, son 2000 años y un poco más atrás, pero nosotros, a medida que vamos estudiando y nos vamos introduciendo en todo esto, conocemos apenas la punta de nuestra verdadera historia. Hacia abajo hay una historia que desconocemos, a menos que nosotros seamos buscadores de la verdad y empecemos a estudiar textos antiguos. Y hace muchos milenios ya nos ven advirtiendo de los procesos que iba a tener nuestro planeta, porque ya habían ocurrido. Cada unos 26.000 años hay un gran cambio en todos los procesos, no solo del planeta, sino que del cosmos. Cada 13.000 años también existe este proceso de cambio. Y hoy en día estamos en este cambio que es un poco más trascendente, para muchos de nosotros conocido como la nueva era, la era de Acuario, y que ya viene de cierta forma integrándose poco a poco. Pero en este momento nosotros estamos en un pic de transición, y para que nosotros podamos ser orientados en este proceso, muchos maestros, guías, avatares, seres estelares se están comunicando con muchas personas que hoy en día están abriendo su conciencia y su capacidad de ser canales, o ya sea a través de la palabra, o ya sea a través de los sueños, o ya sea a través de entrar al plano astral. Entonces ellos van recogiendo esa información y traspasándola a nosotros, para que podamos tener de alguna forma una brújula, un medio de orientación ante todo esto que en un principio puede parecernos un caos. Pero ¿qué es el caos? El caos es un orden divino que precede la creación, y es en ese proceso en el que estamos, en un proceso que para muchos puede ser de caos, de no entender lo que está pasando, de sentirse un poco perdido, porque estamos en pleno proceso de creación, y este proceso se va a acentuar hasta que pueda ya comenzar a germinar lo que se entiende como nueva tierra, en un estado de otra conciencia, o lo que algunos también entienden como la sexta raza. A través de los siglos, los planetas, las conciencias planetarias, porque al final todo es conciencia, van evoluyendo, y no solo van cambiando todos sus aspectos en la parte biológica, por así decirlo, sino que también en su aspecto de conciencia, y van pasando de un grado a otro. Y es así que nosotros estamos pasando de una tercera dimensión a una quinta, por un traspaso y una integración de la cuarta dimensión, que es lo que estamos comenzando a vivenciar ahora. Por eso también se ha abierto esa capacidad de ser canal, de ver otro plano. El otro día tú tuviste aquí una invitada maravillosa, brasilera, que nos mostraba a través de la tecnología los espíritus de las personas que ya han partido. Y hoy en día, a través de la tecnología, ella logra plasmarlos y traer una evidencia para las personas que todavía no tienen tan abierta esa percepción. Entonces, así como ese proceso de integración y de difusión de este otro plano se está dando a conocer. Ese es como el marco que quería ser introductorio, que es un marco amplio, y son procesos cíclicos que son del cosmos, no solo del planeta. Decirles también que todo lo que ocurre en el cosmos, de un extremo a otro, de una milésima estrella hacia el universo, influye y tiene incidencia en un lugar a otro. Y en ese sentido, el llamado actualmente es a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para contribuir a este proceso de transición planetaria? Estos maestros, guías y avatares, como el maestro Jesús Sananda, como un Buda, como tantos otros que han venido, nos han
explicado tanto de palabra como a través de textos y con textos que vienen desde la época de los Vedas también. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos para que lo que se había previsto para estos tiempos tenga un cambio y no suceda de la forma más fuerte que podría haber sucedido? Lamentablemente, son pocas las conciencias, son pocas las personas que buscan esta información y que, menos aún, la ponen en práctica. Tenemos todas las guías para el trabajo interno, sabemos que todas las respuestas están en nosotros mismos, desde que nosotros logremos trabajar en un proceso de conciencia. Y a mí me comenzaron a explicar de a poquito, desde el 2008, 2010, que para poder ir caminando en este proceso, podíamos tal vez comprenderlo como el trabajo en nuestros 4 cuerpos inferiores, porque sobre todo es en este cuerpo y en esta conciencia que está en la materia que todo este proceso se va a ir anclando. Y me han ido explicando el trabajo que había que hacer en nuestro cuerpo físico, el trabajo que había que hacer en nuestro campo emocional, en nuestro cuerpo mental, que ahí es muy importante porque eso es con lo cual nosotros vamos generando nuestra realidad y vamos trayendo hacia la materia, y en nuestro campo energético. Desde ahí esa energía divina, esa presencia yo soy, puede de alguna forma integrarse con nosotros para que vayamos siendo la mejor versión de nosotros mismos y de alguna forma activando ese Cristo interno que todos nosotros traemos, esa energía crística. Y es el proceso que nos están explicando constantemente. Yo veo que de repente las personas se confunden, ven todo este caos y piensan que inmediatamente debieran venir a socorrernos o a salvarnos. Pero yo les voy a poner aquí un ejemplo bien didáctico, porque mi guardián siempre me ha guiado y me ha explicado así. El ser que de alguna forma me orienta para que yo vaya transmitiendo todos estos mensajes que llegan desde otras esferas de conciencia. Más que hablar de planetas o de seres estelares, hablemos de otras esferas de conciencia que están de 6ª dimensión hacia arriba. Y vamos a, por ejemplo, pensar que nosotros somos niños que estamos entrando al colegio, a nuestro primer día de clases. Y como tal, nuestros padres, que podrían ser nuestros guías directos, nos dicen y nos tratan de forjar hábitos de estudios correctos. Y a la vez nuestro maestro que tenemos en el colegio, que podría ser ya un guía o una orientación de un maestro o un avatar, también nos orientan respecto de lo que debemos estudiar y respecto de lo que debemos hacer. Entonces el padre le dice al hijo, o apenas comiencen las clases, tú el primer día cuando llegues a la casa, revisa tu materia para que la refresques y cuando llegue el tiempo de las pruebas no te cueste ir integrando todo este conocimiento. El niño va a su primer día de colegio, lo pasa fantástico, ve a sus compañeros, llega a la casa y ahí dice, mamá, voy a ir a jugar un poco. Se va a jugar, se entretiene, se le hace un poco tarde y los papás le dicen, recuerda repasar tu materia y verla. Pero va a su pieza, se distrae con estos aparatos de internet y compañía y se hace tarde. Y así van pasando los días y los maestros, que serían nuestros propios guías, los padres y sus profesores, le vuelven a decir que tenga esos hábitos de estudio. Cuento corto, se acercan las primeras pruebas y este niño ninguno de los días ha hecho la tarea que tiene que hacer. Da su prueba y con mucha dificultad logra tener la nota mínima. Y su conducta sigue así durante todo el año, a pesar de toda la insistencia de su padre y de sus profesores. Cuando le toca dar la hora del examen, el niño se pone nervioso, se enoja, culpa a todo el mundo
y llega el momento de dar el examen y resulta que no sabe nada de lo que va a dar en la prueba. Se le ha olvidado casi toda la materia y no la entiende, no sabe cómo explicarla. Cuento corto, el niño reprueba el examen. Y en este momento de nuestra humanidad, nosotros estamos en ese proceso, en un examen final para pasar de grado, para pasar desde una tercera dimensión a dimensiones de conciencia más alta. Pero son muy pocos los que han seguido las orientaciones de su trabajo interno, del trabajo que tienen que hacer respecto a un proceso de autosanación, de autoconocimiento. Y es así como hoy en día pareciera que pocos van a ser los que van a tener la posibilidad de pasar de curso. Muchos van a reprobar el año. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que reprueben? Van a tener que volver a tomar sus estudios. Y los que ya han hecho su labor van a seguir avanzando. Entonces, así como hoy en día quisiera hacer un llamado para que todos nosotros que estamos más en conciencia y que estamos comprendiendo los procesos que se están viviendo, podamos colocarnos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro empeño, con toda nuestra voluntad a hacer el trabajo que se nos ha pedido, que está orientado en muchos textos, que está orientado por muchos guías y maestros. Voy a comenzar acá por un mensaje que fue uno de los primeros que me dieron, para que ustedes vean cómo ya nos estaban diciendo lo que iba a pasar ahora, hace poquito, y cómo todo esto se ha ido desarrollando. Y mucha gente, tal vez por el miedo, porque no han trabajado en sus miedos, dicen, no, eso no es verdad, eso es falso, no va a ocurrir. O no, está queriendo bajarnos la energía, por eso están transmitiendo esto. Nos negamos a ver la verdad, nos negamos a ver que estamos en un proceso de transición y es necesario que nosotros expandamos nuestra conciencia y que tomemos la información que nos están transmitiendo para que podamos de alguna forma contribuir al proceso que estamos viviendo y también cuidarnos. Voy a leer una síntesis entonces de un mensaje que me llegó en marzo del 2022. En esa época, cuando lo comencé a dar, las personas todavía no estaban conscientes de los procesos. Hoy en día ya son tan evidentes que creo que pocas personas están en falta de conciencia de lo que está ocurriendo. Voy a hacer un pequeño resumen del mensaje porque es largo y le pregunto yo al guardián. ¿Usted puede informarme respecto a los eventos que están próximos a ocurrir en el planeta Tierra, tanto en la naturaleza como en otras áreas? Ahí él me explica bastantes cosas y me explica que había informaciones fijas y informaciones que podían cambiarse. Las informaciones fijas se iban a dar sí o sí y había otras que se iban ajustando que hoy en día ya han ocurrido porque no hubo un cambio de conciencia. Y me dice, apenas iré a confirmar algunas. Habrá sí los tales terremotos constantes en todos los lugares. Habrá sí las inundaciones, los deslizamientos, las alteraciones de temperatura, los hundimientos de tierra y surgimientos de tierras nuevas. Habrá sí la guerra, como ustedes ya están conscientes. Solo estoy aquí informando para que quede fija como una información que ya no hay cómo alterarla. Habrá sí grandes trastornos sociales y muchas muertes en varios locales, tanto de personas como de animales, y habrá sí la caída de piedras en llamas que caerán en varias partes también, algunas en el mar y otras en la tierra. Todo esto ya fue pasado. Es eso lo que yo quería decir. Y entonces en este mensaje que es de marzo del 2022, él ya nos está diciendo todo lo que ya está ocurriendo. Si nosotros tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, vamos a poder constatar de todos los eventos de la naturaleza que ya están ocurriendo, como
En otros países que solía haber una temperatura de mucho calor y desérticos, hoy en día prácticamente se han transformado en playa. Como nuestro planeta constantemente está con movimientos de tierra porque sus placas tectónicas se están acomodando. Los cambios sociales que están existiendo, la disconformidad de muchos al ver todo lo que está ocurriendo en la sociedad, que hace de alguna forma que vayan a reclamar. Y esto tiene mucho que ver con algo que me había dicho el guardián, que ya venía en esa época, que era una energía que estaba bajando al planeta, que iba a retirar todas las máscaras e iba a mostrar la verdad. Y poco a poco la verdad en todas las áreas de nuestro conocimiento y de nuestra sociedad iba a ser mostrada. Y es eso lo que está ocurriendo. Y probablemente en muchas personas eso iba a causar un rechazo, un descontento, y de alguna forma lo iban a expresar. Me explicó también la crisis económica que poco a poco se iba a ir dando y que hoy en día para muchos de nosotros es muy evidente, la carestía en todas las áreas de todo, tanto de la alimentación como de los arriendos, en fin, todo ha subido de una forma que es bastante fuerte y que nos hace de cierta forma cada día nosotros irnos empobreciendo, o los países como países en general perdiendo su capacidad económica también. Lo otro que me había explicado es todo lo que iba a comenzar a ocurrir en relación a la alimentación, fuera de la alimentación que estaba siendo muy contaminada de diversas formas y que no voy a entrar aquí a detallar, porque eso solamente ese tema daría para un live completo, pero sí nos indicaba a que nosotros tuviésemos un huerto, que buscásemos una alimentación lo más cercana a la tierra y lo más natural posible. Muchas personas dicen, no, es que los productos orgánicos son muy caros. No necesariamente, si nosotros nos damos tal vez el tiempo para salir fuera de la ciudad, recorrer y buscar proveedores que tengan productos directamente de su tierra y que los produzcan como pequeños productores, podemos encontrar esos alimentos. Podemos hacer huertas hasta en casa. Yo siempre estoy subiendo algunas formas de hacer huertos en casa, que por lo menos sea una ayuda en ese sentido. Y de preferencia consumir los alimentos lo más cercano a la tierra. Esa fue una orientación. Y después voy a explicarles hacia el final por qué es tan importante esto de la alimentación, que tiene que ver con el último mensaje que fue recibido solamente hace unos días. Eso en términos generales. Entonces, todas las áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad iban a sufrir o tener un proceso de profunda transformación. Nosotros mismos también. Probablemente, si miramos hacia el 2020, hemos visto una gran transformación en nosotros mismos y en el entorno que nos rodea. Muchas personas han salido de nuestra vida que están en otra frecuencia, están en otra sintonía, para que también dejen el espacio para que otras personas con otras conciencias lleguen a nosotros. Eso es algo que también se me explicó en los mensajes antiguos ya, que se iba a ir produciendo de a poco la separación de la paja y el trigo. Y eso es nada más que la separación por frecuencias vibracionales. Personas que todavía están atrapadas en la rueda de hámster de la Matrix, que necesariamente tienen que cumplir una rutina, no tienen tiempo de observar otros estudios, ni darse el tiempo de autoconocimiento, ni de trabajar en sí misma, que van a continuar en ese sistema, y otros que de a poco lo empiezan a mirar desde afuera y empiezan a decir, esto no me hace sentido, tengo que trabajar en mí misma, tengo que producir un cambio. Y esas personas poco a poco van buscando otros grupos, otras conciencias, van resonando con otros seres, y esas personas poco a poco se van uniendo.
Me explica también y me explicó que iban a comenzar a surgir las comunidades justamente unidas por esta nueva visión de la vida, por este nuevo concepto de crear una sociedad basada en otros valores, como la fraternidad, como el cooperativismo, no la competencia, ni el poder, ni el control. Todo este sistema de a poco iba a ir cambiando. Y así ha ido transmitiendo en cada área todos los procesos que estamos teniendo. Voy a leer ahora un par de mensajes y quisiera partir primero, más que con los eventos, con una comprensión más amplia de qué es lo que es esta conciencia divina, porque también eso ha sido algo que nos ha separado mucho, que son las religiones y las instituciones que ellas mismas han creado. De alguna forma en esta sociedad nos... A pesar de un frío que congela hasta los huesos, elaboramos con cariño los sabores inigualables del fin del mundo. Cerveza Austral. Introdujeron o nos hicieron creer que nosotros teníamos que religar algo, porque religión es religar, reconectar, y que nuestra conexión para religarnos era a través de un otro. O sea, estoy yo, está la religión o esa institución, y de ahí nos conecta hacia arriba. Cuando eso nunca ha sido así, la conexión siempre ha estado en nosotros, desde nuestra esencia crística, con esa luz divina. La conexión es directa, no necesitábamos buscar afuera todas las respuestas, y esa conexión estaba dentro de nosotros. Y esas religiones de cierta forma han traído mucha división, muchas guerras, muchos conflictos por creencias. Nos han integrado y nos han de alguna forma grabado en nuestro subconsciente creencias limitantes que nos hacen estar dentro de un marco totalmente cerrado, sin la capacidad de expandir, de abrir nuestra conciencia, de abrir los ojos del alma como si fuesen ventana, para que podamos ver más allá de lo que esta sociedad y estos textos nos representan. Entonces, por eso voy a empezar por ese mensaje que creo que nos va a hacer entender que hay algo que es eterno y hay algo que va más allá del todo, sin límites, con la conciencia del uno. Y le pregunto yo entonces al guardián, Mensedequiel, que es mi guardián y mi guía, es una conciencia de Sirius. Si Dios es esa luz divina que me explicaste en un mensaje anterior y es amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en seres que a nuestros ojos son inocentes como niños? Y tal vez si pudiésemos pensar que es karma de vidas pasadas, ¿por qué ocurre también con los animales el maltrato y maldad? ¿Cuál es la explicación para que esto ocurra? ¿Por qué este Dios, si es amor, permite que esto ocurra? Necesito comprenderlo en profundidad para sobrellevar lo que está ocurriendo. Este era un proceso que yo estaba viviendo internamente, de bastante aflicción con lo que estaba viendo. Quería comprender más allá de lo que la simple vista, los ojos ven, ir más en profundidad. Y me dice él, informo que en el actual nivel de conciencia usted no alcanza en su comprensión a la naturaleza divina. Usted nunca debe juzgar al Creador, no confundir la luz del Creador con dioses falsos que poseen nombres. Sepa que todo aquel que tiene un nombre no es el Creador primordial, pero es alguien que desea dominar y por esto se hace Dios. Entonces, no piense que el Creador permite. No, Él o esa conciencia no actúa como alguien, como una personalidad, como una divinidad. No es así que es la condición divina de la luz primordial. La luz carga en sí conocimientos y carga, lleva, contiene vida,
carga los arquetipos, pero no hay en esa conciencia una condición personalista. No hay nombre para que usted pueda juzgarlo. Él o ella, no importa, es una luz inteligente y eterna. No tiene nombre, pues todo aquel que tiene nombre, alguien lo nombró. Entonces, alguien nació antes. Es necesario primero esa comprensión, no confundir la luz divina con algún Dios de la Biblia o de otros libros, dichos o llamados sagrados. Todo lo que ocurre es la propia realidad de cada dimensión, y lo que afecta a cada uno son las emociones fuertes y por eso sienten. Comprenda, la realidad es otra y no es esa que usted ve en ese plano. Es un tanto complejo de explicarlo y no se saca nada porque usted no iría a comprender. Entonces acá quiero expresar la limitación que todos nosotros tenemos al poder captar, comprender realmente lo que es esa luz divina, lo que es esa esencia divina. Por eso algunos han dicho que es el innombrado. Nuestra capacidad de conciencia todavía no logra comprenderlo, pero sí vamos abriendo ventanitas para intentar llegar a aquello. Y lo que sí debemos tener claro, que cada vez que nosotros comenzamos a nombrar un Dios y a hablar como si fuésemos Él, realmente estamos trabajando con otra energía y no estamos comprendiendo realmente lo que es esa conciencia divina, que es como un campo, como una red de luz que va guiando y orientando todo. Quería entregar esa comprensión amplia para que de a poco vayamos teniendo una mayor apertura de conciencia. Después, no sé si hay alguna duda, Roxana, algo que quieras comentar respecto a lo que estoy tratando de hacer entender. A ver, aquí hay una pregunta de Fernán. A ver, espérame, no hay primero esta. Dice, esta humanidad de la cual habla es el paso a la quinta humanidad, pero allá solo van a ir personas con un cuarto nivel de conciencia o todos los que están despertando. Bueno, yo creo que como siempre me ha dicho el guardián, el proceso evolutivo es constante. Siempre vamos a estar evoluyendo. Y así como en nuestra vida nosotros tenemos desde el primer año básico hasta una enseñanza universitaria y posgrados, no todos vamos caminando al mismo ritmo o con el mismo estado de conciencia. Entonces unos irán a llegar antes y otros irán a llegar después. Pero quienes están trabajando en sí mismos y están trabajando desde el amor, si al final sería todo tan simple, ¿no? Si supiéramos realmente amar, entender en profundidad lo que es el amor, sentirlo en nosotros, la evolución sería algo mucho más llevadero, pero todavía no estamos en un estado de conciencia, estamos aprendiendo a hacerlo para poder llegar a ese estado de conciencia y se nos pide seguir trabajando en eso justamente para ir en este proceso de evolución. Uh-huh. Muy bien, te pregunta también él, ¿necesitamos trascender y ya cuando volvamos a ir a esa nueva escuela? A ver, ¿necesitamos trascender y ya cuando volvamos a ir a esa nueva escuela o será como lo dijo Jesús, que algunos serán arrebatados y otros dejados atrás? Hay varias cosas ahí, yo he tratado de irlo explicando de a poco. Las personas que ya están en un nuevo estado de conciencia, que están de alguna forma trabajando en un estado de fraternidad, de compasión, de servicio,
esas personas probablemente van a poder trascender inclusive hasta en sus cuerpos físicos. Ya hay otras personas que probablemente van a trascender en alma y que van a seguir de alguna forma siendo preparados en planos superiores. Y hay otras personas que van a seguir un proceso reencarnatorio. Pero para muchos de nosotros que estamos acá, si estamos trabajando en conciencia, esta rueda del samsara o de la reencarnación debiera terminarse ahora. ¿Cuánto durará este proceso de ascensión? ¿Te han dicho? Sí, en alguna parte me lo mencionan, pero más o menos para poder explicar, nosotros estamos entrando, veníamos en un proceso de ascensión, como quien viene en una montaña rusa, y vamos a llegar a un proceso de peak de los eventos que va a ser 2025-2026 y finales de este 2024 en que se van a manifestar muchas cosas que ya estaban ahí a punto de eclodir, por así decirlo, y nos vamos a mantener en ese proceso alto por unos 2 años. Después que ese proceso que va a producir profundas transformaciones, tanto en las capas tectónicas de la Tierra, como estuve transmitiendo en el mensaje anterior acá en la entrevista, las placas se van a acomodar, nuevas tierras van a emerger, otras van a desaparecer, las aguas van a hacer su limpieza, el fuego va a transmutar lo que tenga que transmutar, el viento también va a apoyar en este proceso. Y en fin, cada elemento de la naturaleza va a hacer el trabajo de limpieza y de co-creación que tiene que hacer. A la par, los procesos sociales y los procesos en todas las estructuras sociales se van a ir produciendo con mucha rapidez de aquí en adelante. Las personas también van a tener una apertura de conciencia cada vez más rápido, sobre todo a través de lo que se conoce como el destello solar, otros conocen como el aviso, otros conocen como el flash solar, que como ya he explicado en muchos de los mensajes que estoy transmitiendo desde el 2022, ese flash solar no solo va a, primero que nada, va a ser un impulso de energía, va a ser un pulso energético que va a provocar un sentimiento en nuestro campo emocional y que nos va a permitir de alguna forma revisar nuestra vida para que nosotros podamos en conciencia hacer un proceso, por así decirlo, ahí de transmutar, de ver lo que hemos causado en otros para de alguna forma poderlo subsanar internamente. El trabajo es con uno, ¿ya? Y también con esta energía, muchos de los que ya están en un trabajo más consciente y que vienen avanzando hace tiempo, van a activar su llama trina. Eso también se ha dicho. Y otros tal vez no vayan a tolerar el proceso porque el impulso solar que va a llegar va a ser bastante fuerte. Por eso se nos pide estar con buena salud, que es de lo que yo voy a ir transmitiendo más adelante. Paz, bueno, quiero recordar la analogía que has hecho con el niño, con el estudiante, ¿no? Que dices, si este niño tenía que haber estado estudiando constantemente para que cuando llegara el gran examen, pues pudiese pasarlo, ¿no? Y así de a poquito cada día fuera haciendo una cosa. Eso es justo lo que estás diciendo, que los eventos, hay una energía que nos está favoreciendo mucho para esta ascensión, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues puede ser, los eventos pueden ser fuertes para nosotros, ¿no? La energía nos puede ganar. Entonces hay que agarrar este impulso y aprovechar. Exactamente, Roxana, muy verdadero lo que estás mencionando. Escoger de cierta forma por qué carretera, por qué línea de tiempo, por qué energía nosotros vamos a ir. Las personas que han hecho su trabajo interno, que han trabajado sobre sus miedos, que comprenden el proceso, van a ir percibiendo cómo muchas cosas en ellos se están activando, cómo mucha ampliación de conciencia está existiendo en ellos, van a ir teniendo una otra visión de la realidad y de las personas
y hay otros que van a caer en una energía del miedo, de la catástrofe, de la rabia, y van a caer en esa rueda de energía. Entonces, por eso la importancia de hacer la tarea del día a día, ¿no? Muy bien. Bueno, te dejamos con el mensaje siguiente. Ya, seguimos acá. Acá ya me voy a ir llevando hacia el camino que quiero del último mensaje, y voy a hablar sobre el campo electromagnético y nuestro sistema nervioso y también nuestra salud. Le pregunto yo al guardián. Querido guardián Mensedequiel, gracias por este nuevo contacto, y le pregunto. Me parece que en términos generales ya me has transmitido la mayor parte de los eventos. Sé que constantemente se están actualizando. ¿Hay alguna actualización, evento o información que desees darme para mi labor de difusora? Y me dice, escucho y comprendo su pregunta. Iré a responder dentro del actual periodo de tiempo. Las orientaciones que deben ser seguidas están relacionadas a las mudanzas energéticas que afectarán principalmente a las condiciones electromagnéticas que envuelven a la Tierra en su perímetro de alcance. Mejor dicho, habrá ciertamente efectos visibles e invisibles ocurriendo en el plano físico de la Tierra. Es necesario que todos estén preparados en sus condiciones internas. Me refiero a la resistencia a las elevaciones del campo electromagnético, pues sus efectos ocurrirán no solamente en los aparatos de la red eléctrica, pero también en las condiciones del sistema nervioso de sus cuerpos físicos. Esas alteraciones causarán efectos colaterales en el sistema nervioso y, por cierto, en el sistema muscular. Algunas personas sentirán shocks en las condiciones estáticas provocadas por el plasma solar. Y aquí me detengo un poquito entonces para ir juntando todo. Nosotros sabemos que en este momento estamos con eyecciones de masa coronal, y todo esto trae energías que de alguna manera no solamente afectan nuestras redes de comunicación y el campo electromagnético de la Tierra, sino que como seres sintientes que habitamos este planeta, eso nos llega a nuestros cuerpos. ¿Y cómo lo podemos estar sintiendo? A veces con dolores de cabeza muy intensos, otras veces con vista borrosa. Para muchos, por ejemplo, podemos tener mareo, hay un gran crecimiento en este momento del vértigo, náusea, revoltijos, porque tenemos un impacto energético en nosotros bastante fuerte. Entonces se van produciendo diferentes sintomatologías en nuestro cuerpo. Dolor muscular, por eso también hoy en día está muy en boga diagnosticar la fibromialgia, porque de alguna manera está muy conectada con esto, son dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y justamente al trabajo que se me ha ido indicando es cómo poder resolver de alguna forma o poder sobrellevar este proceso, porque no tenemos cómo evadirnos de él, porque es un proceso que se da en todo el planeta. Y estas energías se van a seguir intensificando, como comentaba la vez anterior, si estábamos antiguamente, la frecuencia Schumann era de 7 punto y tanto, y después nos fuimos a 15, y el año pasado estábamos como en torno a 15, actualmente constantemente estamos en 80 y 100, tuvimos ahí varios días con 100 Hz porque los instrumentos que marcan no daban para marcar más arriba, porque quién sabe a cuánto Hz habríamos llegado. Y eso es justamente producto de estas energías que están llegando y del pulso de la Tierra que va aumentando y que está totalmente relacionado con nuestro propio pulso interno. Por eso vamos sintiendo todo esto. ¿Cómo aminorar la sintomatología? Vamos a imaginar que nosotros somos como verdaderos paraguas energéticos. Entonces,
nosotros recibimos principalmente nuestro chakra corona, por eso el dolor de cabeza, toda esta energía que va bajando y recorre nuestro cuerpo. Donde nosotros tenemos energías, recuerdos, emociones, sentimientos y pensamientos que van grabados en el cuerpo, que son disonantes, eso nos va a provocar molestias. Para aquello, ¿qué es lo que debemos hacer? Caminar a pies descalzos, estar en la tierra. Entonces, ese excedente de energía que nosotros vamos recibiendo, lo vamos transmitiendo. También se nos pide trabajar a través del movimiento, movimientos circulares, rutinas de yoga, de un yoga suave, de tai chi, qigong también, que mueve la energía en nuestros cuerpos. Eso nos orienta mucho a estar constantemente hidratados, a tomar agua solarizada, que podemos colocarla en una botella cristalina o de un color azul al sol. Por ahí también tengo una receta de agua magnetizada que va con algunos cristales, que mejor todavía nos ayuda más. Eso fue una orientación de los acturianos. Darnos la posibilidad de tener pausas en el día y ojalá poder cerrar nuestros ojos y desconectarnos. ¿Por qué? Porque como nos menciona él acá, toda esta energía afecta muchísimo a nuestro sistema nervioso y nos hace tal vez estar en estados de ansiedad, perder la memoria, olvidos, de repente tener un carácter un poco más irritable. Entonces, si nosotros, ¿cómo descansamos nuestro sistema nervioso? A través del sueño. Cerramos nuestros ojos, desconectamos, es como cuando apagamos el celular y nos reseteamos, aunque sea 15 minutos por día. Si no podemos hacer eso en nuestra hora de almuerzo, colación, si podemos en un lugarcito, si podemos ir a una plaza, nos tendemos ahí unos minutos y nos desconectamos un instante para que el sistema nervioso ocupe todos sus recursos para integrar esta energía y de alguna forma repararnos y poder continuar con nuestro día a día. Estar atento también a la información que se da sobre las llamaradas solares. Hoy en día hay muchos canales, por ejemplo está Solar Arm con H, que nos explica cuando hay destellos o detonaciones de llamaradas solares muy fuertes. Y ese día tratar de no tener una agenda muy copada de actividades, darnos esos espacios intermedios para podernos de alguna forma reciclar y mantenernos en armonía frente a estos procesos. Eso referente a eso. Acá también se puede conectar con lo que nos decían de pasar de carbono a silicio. Sí, justamente a través de un proceso de ionización, nosotros estamos sutilizando nuestros cuerpos. Ahí ya tengo varios mensajes que el guardián me transmite de todo ese proceso de sutilización y de ionización de nuestros cuerpos, para que al hacernos más leve, podamos también pasar a esa energía a la cual estamos caminando, que es un estado de conciencia, pero que también requiere un estado de sutileza de nuestros cuerpos. Muy no sé bien. si habrá alguna consulta respecto a eso. Sí, hay preguntas, hay preguntas. A ver, Elena te pregunta, no sé si entendí bien, para aquellos seres que estén en un proceso de autoconocimiento, ¿se parará la rueda del karma? Gracias. Para aquellos que estén en un proceso de autoconocimiento y lo estén aplicando, porque nosotros podemos tener mucha información, podemos leer mucho y estar consciente de lo que nos sucede, pero debemos ser actores activos en mejorar esas condiciones. Si nosotros constantemente estábamos acostumbrados a emitir juicios o a juzgar y nos damos cuenta de que estábamos haciendo eso, hay que corregirlo inmediatamente y no seguir incrementando esa energía. Si nosotros nos damos cuenta que nuestra personalidad, nuestra mente egoica es la que está tomando el control de todas nuestras actividades, percibir eso y hacer un cambio y conectarnos con nuestra mente superior para estar más en armonía. Hacer los cambios necesarios también, no solamente estar consciente de ellos, sino que hacerlo. Y esas personas sí,
van a salir de esa rueda del samsara. Muy bien. Te pregunta Carolina, los niños con TEA, ¿qué pasará con ellos? No sé qué es TEA. ¿Tú sabes qué es TEA? No, son diferentes trastornos de déficit atencional y que hoy en día lo estamos viendo en muchos niños. Bueno, ahí como principal respuesta, primero que nada, que los padres que están recibiendo a estos niños se preparen muy bien para saberlos contener y saberlos orientar. Que de alguna forma también los colegios tengan más aceptación con estos niños y aprendan a trabajar con ellos en un sistema de integración. A mí en el área de terapia floral me tocó atender varios niños con estos trastornos de diferentes tipos, Asperger y otros, interés selectivo y en fin. Pero a poco andar uno se da cuenta que vienen con otro proceso de energía y que en la medida en que nosotros los vayamos conociendo y aprendamos a estar un poco más ralentizados en la transmisión de todo lo que queremos enseñarles a ellos y hacerlo con mucho amor, estos niños aprenden y pueden incluso hasta llegar a salir totalmente de estos procesos. A mí me ha tocado constatarlo. Las flores de Bach se las recomiendo de todas maneras, junto con las flores de Bush también. Hay mucho material ahí para ayudar a estos niños, para que puedan dar un up y de alguna forma ir trabajando todos esos procesos. Y desde el punto de vista, desde la espiritualidad, nos han dicho siempre que los niños están siendo siempre muy asistidos y en las circunstancias de eventos muy fuertes, estos niños van a ser rescatados y ayudados, al igual que otras conciencias muy sanas que hay en este planeta, que son los animales. Son como los primeros que en la eventualidad de cualquier cosa grave van a ser socorridos, por así decirlo. Los niños hasta los 12 años. Muy bien. Laura comenta, bellas hermanas de luz, maravilloso tiempo el gran merecimiento es como me lo han transmitido a mí. También que para cada ser el evento será vivido de acuerdo a la ley de causa y efecto. Sí, absolutamente, sí. Conforme al proceso que haya ido realizando la persona y la evolución de cada alma tiene su propio ritmo, su propio pulso. Sí, me gustó mucho este comentario. Edith pregunta, ¿cómo nombrar a Dios? Simplemente Dios, porque si decimos Dios ya tiene un nombre. Yo creo que luz divina, conciencia divina, creador, tratar de, sobre todo, no personalizarlo, no ponerle una imagen, porque va mucho más allá de eso. Nueva American Pale Ale. No te quedes sin probar su nuevo gran sabor. Muy bien, trata de sentirlo, más bien. Más bien porque nosotros somos fractal de esa luz, somos una pequeña lucecita de aquella luz divina. Entonces, estar en conexión con él, que es la energía crística, ¿no? Roberto Gómez, el planeta también evoluciona y por ende los cambios materiales y energéticos se darán en gran medida y cada ser irá a donde la vibración sea afín a él. Exactamente, exactamente. Y trabajar en nuestra vibración y frecuencia para que sea lo más elevada y poder estar en compatibilidad a procesos evolutivos amorosos. Muy bien, ¿tienes algún otro mensaje, Paz, para nosotros, para compartir? Sí, por acá tengo varios mensajes, pero me gustaría hablar dos cosas. A ver, dínoslas. A ver, Somos déjame ver. todos oídos.
Estamos bien atentos aquí escuchándote. Ya, primero que nada voy a leer este que es muy antiguo, yo creo que es del 2022, pero para quien no lo ha escuchado, para que entiendan que estamos siendo profundamente asistidos y qué es lo que está ocurriendo en nuestro planeta para después pasar al último mensaje que de cierta forma nos advierte sobre el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, este fue un mensaje recibido el 18 de octubre del 2022. Y le pregunto yo, guardián, ¿usted puede explicar para las personas aquí en la Tierra por qué existen tantos seres estelares acompañándonos y guiándonos en el proceso que Gaia o la Tierra vivencia actualmente? ¿Cuál es la importancia de nuestro planeta para ustedes? Comprendemos sus preguntas y voy a responderlas dentro de su comprensión. El motivo para que tantos seres visitantes estén presentes aquí en la Tierra y en la órbita de la Tierra es porque todos fueron convocados por el Gran Consejo de este sistema y todos pasaron por preparaciones y por mudanzas en sus cuerpos para poder resistir a las condiciones densas de la Tierra. Hay que entender que estas conciencias divinas de alguna forma vienen desde esferas o planos dimensionales más altos, octava, séptima, y van tratando de acercarse a nuestra dimensión, quinta, tal vez hasta poder contactar en cuarta con los canales, en un plano intermedio, para podernos transmitir y explicar todo este proceso. Entonces, y todos pasaron por preparaciones y por mudanzas en sus cuerpos para poder resistir a las condiciones densas de la Tierra. Este es el motivo. Están atendiendo a la convocación del Gran Consejo de este sistema. Escuche con atención. Todo planeta de experimentación tiene gran valor para todos, sin excepción, porque son planetas utilizados para experimentar dentro de la dualidad diversas situaciones sin tener los medios que facilitan la resolución en las elecciones. Entonces, aquí es como un lugar de entrenamiento, un local de test para desenvolver no solo el discernimiento, pero también la condición de tomar decisiones en cualquier situación. Entonces, acá él nos explica que este es un planeta en que nosotros, él me lo ha ido explicando también más adelante, nosotros tenemos la posibilidad de constantemente, instante, estar haciendo elecciones. Constantemente nosotros estamos eligiendo entre una cosa y otra, entre un sentimiento y otro sentimiento, entre un pensamiento y otro pensamiento, y a eso le llamamos libre albedrío. Y la diferencia con estados de conciencia más altos es que ellos tienen la capacidad de visualizar, por así decir, las líneas de tiempo futuros, porque en el estado en que ellos están no hay tiempo como nosotros lo conocemos, que es pasado, presente y futuro. Es un tiempo multidimensional o facetado. Entonces, ellos en sus decisiones saben ya lo que va a ocurrir y así la orientación de alguna forma es más fácil. En cambio, nosotros nos venimos a trabajar acá un libre albedrío sin conocer esas situaciones. Entonces, para el alma es un tremendo aprendizaje estar acá. Y para ellos, estos planetas, porque son varios, en los que se hace este trabajo del libre albedrío y del discernimiento, son muy importantes. Y nos están ayudando en este proceso para que nosotros podamos traspasar este proceso, a diferencia de en otros procesos históricos como fue la Atlántida y como fue Lemuria, en que hubo bastante destrucción y la civilización desapareció, para que esta vez nosotros de alguna forma logremos tener éxito y traspasar este proceso en otro estado de conciencia y en todos nuestros cuerpos. Entonces, ellos nos están supervisando, guiando, orientando y acompañando. Qué interesante este mensaje que acabas de leer y que estás comentando. Estamos en un planeta de experimentación de la dualidad. Entonces,
esta dualidad es, si yo siento, y bueno, y por lo que he leído también un curso de milagros y todo esto, el tema de las dos mentes, ¿no? Que tenemos la mente divina con la que hemos sido creados y la mente que inventamos. Entonces, este juego de la no dualidad es reconocernos como hemos sido creados y no hacer, y hacer, el trabajo es evitar esa otra voz o esa otra mente para terminar ya siempre con la mente real, ¿no? Que es la mente divina. Ese es el juego de la no dualidad, escuchar la voz la voz divina y no la otra voz con la que constantemente nos están queriendo engañar y atraer y llamar y hacer que trabajemos con esa mente que no es la que debería de ser, ¿no? Exactamente, sí, muy bien explicado. Yo lo entiendo como nuestro cuerpo mental inferior y nuestro cuerpo mental superior. Nuestro cuerpo mental superior que se comunica o está en conexión con nuestro espíritu, con nuestra divina presencia yo soy, y nuestra mente inferior que está atrapada por las garras del ego y de la personalidad que nos obliga de alguna forma a desenvolvernos. Nosotros podemos hasta desenvolvernos a través del ego, si no se trata aquí de aniquilar el ego y ser una enemiga radical, pero sí darnos cuenta a través de nuestra mente superior cuando está actuando el ego y que no se nos arranque, sean nosotros las que llevamos la rienda del coche, la mente superior, ¿ya? No que el coche se nos arranque con la mente egoica. Exacto. Muy bien. A ver, ¿quieres continuar o aquí hay algunas preguntas? Vemos algunas preguntas y ahí voy a comentar lo que se me ha transmitido ahora último, que es importante, no lo voy a dar como mensaje, porque no alcancé a transmitirles bastante información, pero sí voy a hacer una síntesis y lo voy a explicar. Ok. Voy con las preguntas. Muy bien. Pregunta Carolina, ¿habrá un nuevo mapa en el mundo después de estos cambios planetarios? Así es, y eso también lo he dejado bastante en mis redes. Lo que más se asemeja a la nueva geolocalización o mapa del planeta son los mapas de Escalión. Pueden buscarlo en YouTube, están los videos, están las fotos, yo también los tengo en mis redes, mapas de Escalión. Son los que la espiritualidad nos transmite, que es lo que más se acerca a cómo va a quedar nuestro planeta. Uh-huh. Y por ahí también había, porque como nos distribuyen las funciones, cada uno de nosotros tiene una función, había una comunicadora argentina que también estaba mostrando mapas y eran prácticamente los mismos que los de Escalión. Sí. Sí. Aquí hay una pregunta de Anubia que, bueno, si me permite, se la contesto yo rápido para no tomar mucho tiempo, que tú ocupes el tiempo para tu mensaje. Dice, aparte de la meditación, ¿qué otras cosas podríamos hacer para subir nuestra vibración? Pues apenas iniciamos en este camino. En el primer video que hizo Paz, aquí en este canal, se llama Mensajes de Sirius, no recuerdo mucho, pero si vas a la lista de reproducción y buscas Paz, Verónica Océs, en el primer video ella extiende mucho este tema y lo explica muy, muy bien qué es lo que debemos de hacer cada uno para este tema, desde las personas que están ya despertando a las que ya llevan un ratito en ello. Así que bueno, que esto nunca se termine y que siempre estamos examinándonos constantemente. Sí. Y Gabriela te pregunta, ¿y qué pasará con los seres recesivos no humanos que están batallando en contra nuestro? Gracias. Bueno, muchos de esos seres están siendo retirados por diferentes conciencias estelares. Han sacado mucho y han limpiado mucho también el umbral o bajo astral. Ha sido retirado mucha energía densa. Y esos seres ya tienen claro que de cierta forma la luz venció, aunque suene muy, muy New Age, pero es así, estos seres van a desaparecer porque la Tierra va a pasar un nuevo estado de conciencia. Y nosotros también, ya sea que seamos llevados a lo que a mí por lo menos me transmiten como nueva Tierra, que no va a ser acá, porque la Tierra va a necesitar un proceso de
de preparación, de transmutación y de reinicio, por así decirlo, o reseteo. Ya, entonces estos seres son retirados y se cierran los portales, que también se continúan cerrando portales, de forma tal que estos seres lleguen acá, porque como es arriba es abajo, aquí como hay energías positivas y hermanos en los planos superiores hay hasta ciertas dimensiones. Entonces van a ser retirados y se va a terminar con eso. Ay, Sí. te dejamos con este mensaje final. A ver. Ya, voy a darle un tips a la persona que preguntó sobre cómo subir la energía. Algo muy sencillo, escuchar frecuencias sobre 528 Hz, 900 y tanto también, pero sobre 528 Hz, cuencos tibetanos, diferentes frecuencias, porque eso ayuda a armonizar nuestra frecuencia vibracional. Nosotros somos pulsos de energía, a pesar de que nosotros no lo vemos, somos como luz que está vibrando. Y cuando nuestra luz empieza a vibrar en forma disonante, una de las formas rápidas para poder nivelarla, por así decirla, reciclarla, es a través de estos sonidos sobre 528 Hz. Eso, como tips para ella. Bueno, como muchos de ustedes ya deben saber y están conscientes que en nuestro cosmos existen diferentes sistemas con diferentes misiones o diferentes funciones, y como expliqué en el contacto anterior, nosotros estamos ahora con la proximidad tema, que para muchos es conocido como Hercóbulos. Es un planeta cometa, como nos decía Muñoz Ferrada, y tiene ciertas características, tanto desde el punto de vista energético, como su misión o su función, y también como planeta en sí, que todos sabemos que es un planeta rojo, todos sabemos que tiene un campo gravitacional y magnético muy, muy grande, y al ser tan grande es como si tuviese una cola y arrastra a través de él diferentes cometas y esferas que lo van acompañando. A medida que el campo gravitacional de este sistema se va acercando a la Tierra, va haciendo que nuestro campo magnético vaya variando. Y va, de cierta forma, produciendo ciertos eventos en la naturaleza. No todo lo que se dice que el cambio climático, como intentan acusarnos, ha sido solamente obra del hombre, no. Obedece a procesos cíclicos y obedece justamente dentro de esos procesos cíclicos a la pasada de este sistema de Hercólogos. ¿Y qué es lo que nos están avisando ahora los guías? Que cuando este sistema pase, nosotros vamos a ver que el cielo se va a empezar a poner rojo. Vamos a comenzar a ver una luz roja, o sea, como si estuviese todo de ese tono. Y nos dice, aquí hice una pequeña síntesis porque el mensaje es largo: nuestro sol traerá a través de los vientos solares a nuestra Tierra determinados agentes nocivos, producto de la cercanía de un sistema que ya muchos conocemos o hemos oído hablar de él. Se nos recomienda, para cuidarnos, recurrir a exámenes de sangre completos para poder científicamente constatar nuestro estado de salud. Posteriormente, es necesario someterse a un tratamiento mediante inyecciones, principalmente del complejo vitamínico B, sobre todo vitamina B12. Revisar los niveles de vitaminas, cómo están, y también los de minerales como el calcio, magnesio y zinc. ¿Por qué esto? Porque a través del viento solar, ese polvo que va dejando este sistema al pasar, que es de un color rojizo, va a ir cayendo a nuestro planeta. Y probablemente eso va a afectar principalmente nuestra piel y nuestras vías respiratorias. Y nos están dando aquí la orientación de cómo cuidarnos. Cuidar nuestra piel
fortalecer nuestro sistema inmunológico, principalmente con lo que se nos señala acá, estas vitaminas y estos minerales. Y también no exponernos excesivamente cuando nosotros veamos que este color rojo en el ambiente se empieza a hacer presente. Aprender a reconocer, como ya en muchos escritos se nos ha señalado, las señales del cielo, estar atento a aquello. Ya nosotros podemos constatar mediante fotos, sea al atardecer principalmente, que este sistema ya se ve, está como tacito al lado del sol cuando el sol se pone, se ve como una esfera roja detrás de él. Entonces la cercanía de este sistema ya está ahí, es inminente, se puede constatar y la orientación es esa. Yo no entendía por qué hace muchos años ya me iban orientando tanto en trabajar en nuestros 4 cuerpos inferiores. Y últimamente me hacían mucho hincapié en el cuerpo físico. Se nos pide también y se nos orienta a hacer ejercicio, a mantenernos con buena vitalidad, a activar nuestros cuerpos para que podamos estar resistentes a todo esto que va a traer este sistema que va a pasar cerca de nosotros. Y la idea acá es que seamos conscientes y que seamos proactivos, como decimos acá en Chile, manos a la obra. Nos están dando la orientación, por favor, tómenla, apliquémosla, porque el pic de los eventos es este tiempo que viene, este final de 2024, que probablemente muchas cosas irán a abrir, 2025 y 2026. Entonces estemos bien preparados con todas las indicaciones que nos han sido dadas. Es eso lo que quería transmitir, Roxana, respecto de esto. No sé si hay alguna duda, es muy importante, me lo recalcó el guardián, que por favor no lo dejemos pasar como algo que nos dicen y lo escuchamos y lo dejamos ahí en la grabación. Y no solo decir, no, yo estoy bien, me siento bien, no, o voy a tomar una vitamina. Vayan a hacerse los exámenes. De hecho, yo ya tengo hora para hacerme mis exámenes de sangre, ver cómo están todos mis niveles y si es necesario tomar vitaminas. Naturalmente las consumo porque vengo con un trabajo ya hace muchos años en este aspecto, pero igual con constatación médica, científica, de que uno está en un óptimo estado de salud para poder tener el tiempo de fortalecernos. Muy bien. Creo que es claro, ¿no? Se trata de elevar nuestra vibración, de estar bien, porque los cambios se están dando como es un proceso natural. Tampoco hay que alarmarse de nada, es un proceso natural, son energías que están aquí y hay que estar bien preparados. Sí. Fernando pregunta, ¿esto del cambio climático se debe a estos cambios de la Tierra? ¿Por qué el Amazonas se está secando? ¿Verdad? Porque el Amazonas se está secando, ¿verdad? ¿O es para entretenernos con esto del cambio climático? O sea, ¿el cambio climático tú piensas que es real o no? El cambio climático obedece a varias cosas. La principal son los procesos cíclicos que vive el planeta Tierra y que son más intensos cada 26.000 años. Incluso tanto ahora que el eje de la Tierra va a mudar, y eso me lo han explicado en varios mensajes, por eso se va a acentuar más. Lo que eran zonas de calor van a pasar a ser zonas frías. Por eso se nos menciona estar más arriba de ciertos meridianos, que también lo estaba compartiendo en mis redes. Y también de cierta forma hay una negligencia por parte del hombre a acelerar este proceso, a no trabajar para que esto se ralentice o sea minorado. En el caso del Amazonas específicamente, yo viví toda mi juventud, desde los 13 años a los 28 en Brasil, y desde entonces ya las denuncias y los abusos por la tala indiscriminada en el Amazonas eran enormes. Y de repente se compraban tremendas cantidades de tierra y lo que se conoce ya como facenderos por hacer los monocultivos enormes, quemaban grandes extensiones de tierra. Y poco a poco el área verde del Amazonas fue disminuyendo. Y probablemente este proceso
fue provocando un proceso de desertificación y eso está ocurriendo, sí. Y estos últimos, sobre todo el último gobierno en Brasil, ha tenido cero preservación del Amazonas y están talando y retirando minerales indiscriminadamente. Eso es así. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta que ya dijiste, pero te pregunta Verónica. ¿Hay fechas en Chile? ¿Cómo será? Muchas gracias. Hazte cliente BCI y pide las únicas tarjetas que te devuelven plata. Pórtate y agrega planes adicionales por solo $4,990 cada uno. ¡Wow! Nadie te da más. Sí, bueno, hay fechas de que principalmente como cada país va a tener uno de estos procesos un poquito más fuerte aquí en América del Sur, sobre todo los movimientos de tierra van a ser bastante intensos. Se nos avisa aquí en Chile que ahora a finales de este año van a haber movimientos mucho más intensos de lo que nosotros conocemos. Y en general todo el anillo de fuego del Pacífico se va a empezar a mover. Hace poco, justamente ayer, vi 2 sismos, uno al lado del otro, uno en Perú y creo que, no me acuerdo en qué otro lugar, uno de 5 y otro de 6. Y si uno ve todo el cordón de fuego, el anillo de fuego se está activando. Y como me transmitía el guardián, iba a empezar con grados muy pequeños, que eso ya fue hace un tiempo, y ya hemos ido aumentando hasta llegar entre grados 5 y 6, pero vamos a dar un salto a unos 8 grados, lo que es bastante, y lo peor que va a ser en capas más superficiales también. Entonces, a estar bien preparados, nosotros tenemos acá en Chile una cultura cívica al respecto, tenemos nuestra mochila de emergencia cerca, la mayoría de nosotros sabemos qué hacer, se nos indica mucho, y esto para todos, a alejarse de las costas, porque con los movimientos que pueden haber al otro lado de nosotros, en nuestro caso, en Japón, por ejemplo, eso puede arrastrar un tsunami hacia nuestras costas. Entonces, estar observadores de lo que está ocurriendo en el planeta en todos los aspectos climáticos y de movimientos de tierra. Ujú. Y bueno, sobre todo no vibrar en el miedo, ¿no? Que ese es el mensaje también principal, que no se queden clavados en eso. Sí, que es un proceso de creación, y cuando uno crea algo, incluso cuando uno pinta una obra de arte, hay un momento que cada uno se entiende mucho lo que está pintando, que es el proceso que estamos viviendo, pero después nace esa obra, esa creación. Tener ese fin último, ese proceso hacia dónde vamos y visualizar ese proceso de una nueva tierra, de una vida más en conciencia, más en fraternidad, los pequeños grupos de personas, que ya hay muchas comunidades conscientes que se han creado, ir caminando hacia allá. Claro. Muy bien. Bueno, por último, pregunta Fernando, ¿estos seres que están ayudando son los mismos que se llevaron a la gente de la Atlántida cuando hubo la destrucción? ¿Así podría pasarnos también? Mira, no sé si serán exactamente los mismos, pero sé que muchas conciencias estelares nos están ayudando en el sentido de advertirnos, ojo con eso, no venir a hacer nuestro trabajo, la casa es nuestra, nosotros debemos cuidarla, es como si le pidiéramos al vecino que viniese a limpiar nuestra casa y a poner orden, nosotros debemos ser los que debemos hacer ese trabajo, pero sí nos están orientando por dónde van las cosas, y en un estado extremo, probablemente aquellos que estén en un proceso de frecuencia y vibración puedan ser retirados. Eso sí es así. Muy bien, pues bueno, este es un mensaje más bien para una invitación para que nos alineemos, para que recibamos esa energía crística que está aquí muy disponible para nosotros y hagamos nuestra tarea cada día. Paz, cuéntanos, tienes una charla ahorita, ¿no? En tu canal. Invítanos. Muchas gracias, Roxana. Sí, mensajes de Sirius en YouTube. Así como alguna vez alguien me abrió las puertas de su canal para que yo pudiera comenzar a difundir de alguna forma, quiero devolver la mano con quien encuentro que está haciendo una labor en conciencia de mucho amor,
muy transparente. Ella es una chica chilena que se llama Romina y tiene apenas 23 años, y ella junto a su familia están en misión total, y todo esto le fue comunicado aproximadamente a partir del año 2023. Su misión es activar los Cristos. En ese está su misión, y ella está contactándose con cada persona para tener una conexión con el Creador, con esa conciencia creadora, e ir activando los Cristos internos de cada persona. Es muy bonita su labor, yo resoné mucho y de alguna forma quiero abrirle la puerta para que ella pueda compartir lo que trae. Ya abrió su canal, así que hoy día vamos a darle una manito ahí entre todos. Están todos invitados, yo creo que va a canalizar en vivo, ella tiene una capacidad enorme de canalizar, así que va a ser, espero yo, un hermoso encuentro. ¿A qué hora? Hora chilena. 19:30 de la hora chilena, 7:30. 7:30 hora chilena, 6:30 hora centro de México. Acá en Chile ahora son las 4:20. Muy bien. Entonces, en 3 horas. Sí, más o menos, sí. En 3 horas de su país ya pueden meterse al YouTube Mensajes de Sirius, que va a estar Paz con Romina. Y bueno, estaré ahí pendiente también, y próximamente pues podemos invitar también aquí a Romina. Así que hagamos esa cadenita. Gracias, Roxana, gracias. Yo digo que esto es como una malla crística de luz que nos vamos extendiendo y de a poco vamos trayendo pequeños puntitos de luz hacia todos. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos, a miembros, los espero en 1 hora con Cecilia Charpotti. Hasta pronto. Paz siempre bien recibida. Gracias, gracias a ti y a tu audiencia, querida Roxana. Gracias, chicos.